Recuerden siempre que pues mis puertas están abiertas, estoy para ayudarlos y si tienen alguna duda en específico, pues también pueden contactarme. Les doy un minutito. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con un poquito de repaso acerca de definiciones o de las principales definiciones de seguros. Tenemos algunos conceptos. El primero es la prima. La prima tenemos que es la principal contraprestación que está a cargo del asegurado o de esta persona. Recordemos siempre que hay como dos personas dentro de un contrato de seguros, el asegurado y la aseguradora. Entonces, el asegurado va a ser esta persona que va a contratar el seguro porque quiere cubrir algún tipo de riesgo. Y la aseguradora va a ser esta entidad, normalmente es una persona moral, que lo que va a hacer, o una empresa, que lo que va a hacer es, mediante el pago de una prima por parte del asegurado, cubrir el riesgo al que este asegurado esté expuesto y hacer que no se tenga que preocupar por ese riesgo. Obviamente, para poder definir cuál va a ser el monto que le va a estar cobrado al asegurado, o cobrando al asegurado, perdón, pues tiene que hacer ciertos cálculos que van a basarse principalmente en el riesgo de que ocurra ese tipo de siniestros, el tipo de bien o lo que está asegurando y obviamente, bueno, pues esa probabilidad de ocurrencia y a quién se lo estoy vendiendo, ¿no? Considerando obviamente una ganancia y esa ganancia pues ya va a ir incluida en la prima, que en este caso es esta contraprestación a cargo del asegurado, que va a cubrir este asegurado para poder hacer frente a este riesgo por parte de la aseguradora. Después tenemos el concepto de recargos. El concepto de recargos va a ser el costo que al asegurado le va a repercutir por el hecho de financiar un pago fraccionado de la póliza. Sabemos que las pólizas en la rama de seguros suelen ser o son de carácter anual. Entonces se emiten cada año y cada año como que vencen y se puede hacer una renovación. Esa es para la parte de la emisión. Pero el pago puede ser diferente dependiendo de la necesidad del asegurado.
y dependiendo de las condiciones de la póliza. Entonces puede haber pagos que paguen de manera anual, hay pagos que se pagan de manera semestral, mensual, bimestral, va a depender de lo que se quiera o que se haya acordado con la aseguradora. Cualquier pago que no sea anual, es decir, que tenga una fracción o una periodicidad distinta al año, la compañía aseguradora nos va a cobrar un recargo y este recargo es pues ese monto que nos van a estar cobrando por haber hecho fraccionado el pago de la póliza. Si lo pagamos de manera anual y no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de contratar algún tipo de seguro, cuando se paga de manera anual como que se tiene un descuento. Y no es más bien que se tenga un descuento. Ese es el precio anual y más bien el precio fraccionado va a incrementar un poco por estos recargos, pero solamente si pagamos en algún tipo de fracción. Y se paga en el primer momento o en el primer pago que hace el asegurado. Entonces, si por ejemplo se tiene una póliza anual con un pago bimestral, entonces en el primer bimestre el asegurado va a pagar su prima normal más el recargo y los demás bimestres ya van a ser un poco menos. Después tenemos el concepto de derechos. El derecho va a ser el monto que le va a corresponder a los gastos de expedición de la póliza. Es un monto que la aseguradora le cobra al asegurado por el simple hecho de haberle hecho una gestión de algo. Entonces, al hacerle el contrato, va a generar un derecho. Ese derecho es cierto monto que se le considera en la prima y que se paga en la primera, pues en el primer pago. Y algo muy importante de este derecho es que no se le devuelve al asegurado en caso de que exista una cancelación. Si existe una cancelación de la póliza porque el asegurado ya no lo quiere, porque quiere cancelar el seguro, entonces puede solicitarlo, sí, se va a hacer una cancelación de la prima que no se ha utilizado o del monto del asegurado que ya no va a pagar. Y si es que lo pagó, por ejemplo, de manera anual, entonces se le puede devolver al asegurado su pago que no utilizó, excepto por la parte del derecho. El derecho sí le va a corresponder a la compañía aseguradora por el simple hecho de haber realizado una gestión, de haber realizado un contrato. Ese derecho como que ya se lo ganó desde el momento uno. Después tenemos el concepto de comisión. La comisión va a ser una porción o una parte de la prima que se va a destinar a pagarle a la gente cada uno de los contratos de seguro. El porcentaje de comisión que se le paga a la gente, pues va a ir dependiendo de la compañía y va a ir dependiendo del contrato que se tenga con este agente. Y la parte importante es que siempre va a ser un porcentaje sobre la prima. Entonces, si es una prima muy grande, la comisión va a ser un porcentaje sobre esa prima grande. Si es una prima más pequeña, el porcentaje va sobre esa prima más pequeña. Y algo también importante es que es sobre primas cobradas. Es decir, en caso de que exista una cancelación de la póliza porque el asegurado ya no la quiere, también se hace una cancelación de la comisión que se le iba a pagar a la gente. Entonces, el punto en el que ganan todos es en el que la póliza cumpla todo su año de vida y que el asegurado pues también lo utilice todo el año y no tenga ningún tipo de siniestros. Ahora, la póliza entonces va a ser este documento mediante el que se van a especificar todas las condiciones del contrato de seguros. El contrato de seguros es este contrato entre estas dos partes, que es el asegurado y la aseguradora, y esta póliza es ese contrato o ese documento que va a mencionar todas las características de ese acuerdo entre ambas partes. Esas condiciones pueden ser la cobertura, qué tipo de exclusiones tiene, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, cuál va a ser el monto de la prima que se va a pagar, si existe periodicidades o no, em, cómo se determinaría este contrato, cómo se analizan los tipos de siniestros que se van a cubrir, etcétera. Entonces, esta póliza se divide en cuatro grandes partes. La primera es la carátula, en donde vienen como que los datos generales de ambas personas, o de, pues sí, ambas personas, me refiero al asegurado y a la aseguradora. Después se habla de las condiciones generales o las cláusulas, que son ya las que ya les mencioné. Después, condiciones particulares. Aquí pueden venir, por ejemplo, algunos tipos de requisitos para que puedan tanto reclamar un siniestro como pagarlo, cualquier tipo de especificación de alguno de los dos participantes del contrato o de el bien que se está asegurando, por ejemplo, el monto que se está asegurando, si es que tiene algún tipo de franquicias ese bien o no, o a quién le pertenece, etcétera. Y finalmente hay unas condiciones especiales. No aplican para todos, pero son estas condiciones que pueden ampliar, condicionar o delimitar alguna de las partes.
Si le aplican al asegurado, pues seguramente van a condicionar el, la suma asegurada que pueda llegar a recibir. Si le aplican a la aseguradora, seguramente van a ampliar, condicionar o delimitar cuáles son sus obligaciones en el pago del siniestro. Les doy un par de minutos. Profesora, ¿puede hablar un poquito más despacio, por favor? Ah, sí, claro. Gracias. Bueno, desde aquí quieren que les repita alguna en específico o algo así. Va, si no, solo léanlo, y si tienen alguna duda, de una vez me preguntan.
Maestra, ya copiamos. Va, perfecto. Entonces seguimos con el tipo de prima. Existen diferentes tipos de prima. Tenemos la prima directa. La prima directa va a ser aquella parte de la prima que emite la compañía de seguros que vende. Entonces, normalmente cuando se hace una emisión de una póliza o que se acuerda un contrato de seguros, lo que estamos generando como prima se le puede llamar prima nada más o prima directa. Después tenemos la prima cedida de reaseguro. La prima cedida es que en el caso de reaseguro, un reaseguro va a ser alguna compañía aseguradora que va a cubrir a una compañía aseguradora. Es la aseguradora de la aseguradora. Lo que hace este reaseguro es cubrir sobre todo, por ejemplo, los siniestros que sean muy grandes o que va a haber muchos tipos, pero sobre todo son los siniestros que sean muy grandes y que sobrepasen cierta capacidad de la compañía aseguradora para poder cubrirlos, pero que sí quieren aceptar a ese asegurado o a ese cliente porque al final pues está generando una buena prima. Entonces, existen diferentes tipos de reaseguro, perdón. Y dependiendo del tipo que se genere un contrato con esa compañía reaseguradora, es la cantidad de prima que vamos a dar y la cantidad de siniestro que ellos van a cubrir. Entonces, una reaseguradora lo que hace es tomar, sí, una parte del siniestro para que ya no tenga tanto riesgo la aseguradora, pero con esa parte del siniestro también va una parte de la prima. Entonces, la prima cedida va a ser esa parte de la prima que la compañía aseguradora va a entregar a a la compañía reaseguradora por ese riesgo que esa compañía reaseguradora va a correr. Y la prima retenida va a ser esta parte de la prima emitida o directa que se va a quedar la compañía aseguradora. Entonces, la suma de la prima cedida y la prima retenida nos va a dar lo mismo que la prima emitida o prima directa. Prima emitida y prima directa va a ser lo mismo, que es la prima del momento de la emisión, y la cedida a la que entregamos al reaseguro, la retenida a la que nos quedamos como compañía aseguradora. Después tenemos el incremento de la reserva de riesgos en curso. Este va a ser una de las reservas más importantes que va a tener una compañía aseguradora. No es la única, pero es de las más importantes. Y lo que hace es ir tomando un cachito de las primas directas que la compañía va a tener y lo va a asignar a una reserva. Y esta reserva para lo que sirve es para poder hacer frente a todos los siniestros que vayan a tener que cubrir para las pólizas que todavía están en vigencia. Algo importante que pasa con las compañías de seguros es que normalmente lo que hacemos es cuando se genera el contrato de seguro o esta póliza, lo que hacemos es reconocer que tenemos una prima que vamos a utilizar. Esa prima, pues sabemos cuál es el monto anual o sabemos cuál es el monto mensual, si es que va a ser fraccionada o bimestral o semestral. Pero no toda es nuestra de momento. Iniciamos en el mes 1. En el mes 1 como que estamos recibiendo ese total de prima, pero no va a ser nuestra hasta que vaya pasando el tiempo y yo no tenga que cubrir ningún tipo de siniestro. El mejor escenario para la compañía aseguradora es que pase el año y no haya pasado ningún tipo de siniestro. Eso quiere decir que toda la prima que cobró se la queda y es una ganancia.
Pero si ocurre algún siniestro en alguno de los meses, entonces pues esa reserva de riesgos en curso lo que va a hacer es pagar ese siniestro, pero al final una compañía aseguradora pues va jugando un poco con los tiempos, ¿no? Todas las pólizas tienen diferentes vigencias, todas empiezan en un momento del año distinto, entonces como que sí podemos ir incrementando esas reservas e ir pagando los siniestros que vayan ocurriendo con el monto o la prima de otras pólizas que no se han utilizado. Eh, el siguiente concepto es la prima de vengada. La prima de vengada es la cantidad de prima directa por el riesgo corrido. Entonces, si ya pasó un mes, entonces un doceavo de esa prima directa que está pagando el asegurado ya me corresponde. Porque ahora sí, ya pasó el tiempo, ya no lo utilicé porque no ocurrió ningún siniestro, entonces ya es mía. Ya es una prima de vengada. Pasa el mes 2, igual. Otro doceavo, ya es mío. Pasa el mes 3, ya llevo 3 doceavos, etcétera. Entonces, si en algún momento de ese año que tiene de vida la póliza llega a existir una cancelación por parte del asegurado, lo que va a suceder es que nosotros como compañía aseguradora vamos a devolver la prima no devengada. La prima no devengada es el tiempo en el que me encuentro hoy hacia el futuro antes de cumplir los 12 meses de esa vigencia de la póliza. Entonces estoy en el mes 3, por ejemplo, y tengo que devolver la prima que no se ha devengado, pues entonces tendría que devolver los 9 meses restantes. Si estoy en el mes 8, entonces tendría que devolver los 4 meses restantes, etcétera. Entonces la no devengada es lo que todavía no ocurre. La devengada es la que ya de cierta forma es mía porque ya empezó a pasar el tiempo. Maestra, dijo hace ratito que la prima directa y otra eran iguales. ¿Me puede volver a repetir cuál? Claro, la suma de prima cedida y prima retenida es igual a la prima directa. Y la prima directa es lo mismo que la prima emitida o que la prima o la prima solita. Ah, maestra, Repetir. ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Perdón. Sí, la prima directa es igual a la prima emitida. O a veces nada más le llaman prima. Y la suma de prima cedida y prima retenida es lo mismo que la prima directa. O primas emitida o prima. ¿Sí? Si no, lo digo de nuevo. Sí, es que me quedo en la parte de la suma. La suma de la prima cedida, ¿y cuál otra? Y retenida. Ah, gracias, gracias. ¿Mm?
Profesora, buenas tardes. A mí sí me lo puede volver a repetir, por favor. Sí, claro. Bueno, primero, la prima directa es lo mismo que la prima emitida, que es lo mismo que la prima solita. Entonces, en algunos lugares lo van a ver como prima, en algunos lugares como prima emitida, en algunos lugares como prima directa. Cualquiera de las tres son sinónimos. Y la otra cosa es que la prima cedida más la prima retenida es lo mismo que la prima directa. O sea, cedida más retenida igual a directa. Ok, gracias. ¿No de qué?
Ok, seguimos con el siguiente concepto. El siguiente concepto va a ser el endoso. El endoso va a ser todo aquel documento que va a estar anexo a la póliza y que va a modificar las condiciones originales de esta misma póliza. Existen diferentes tipos de endoso y lo que hacen es el endoso tipo A va a hacer todos los aumentos o todos los movimientos que impliquen un aumento de la prima. Por ejemplo, que incremente la suma asegurada, que incrementen las coberturas, algo que aumente el costo de este contrato. El B o el tipo B van a ser todos los que impliquen una modificación. Esta modificación puede ser cualquier movimiento que no modifique la prima como tal, pero que exista como algún cambio en la carátula. Por ejemplo, un cambio de domicilio, cambio de teléfono, algún ajuste al nombre, cualquier cosita así, que sea una modificación, pero que no modifique cualquier movimiento que no modifique la prima, entonces se le llama del tipo B o modificación. Y después tenemos el tipo D, que va a ser el tipo de disminución. Estos van a ser todos los movimientos que implican una disminución de la prima. Por ejemplo, algún tipo de eliminación de coberturas, alguna disminución en la suma asegurada, algún movimiento que esté a la baja y que disminuya el valor de la prima, lo vamos a llamar como un endoso del tipo D.
Yo terminé de anotar, profesora. No sé los demás. Va, sí, ya avisos. Ok, entonces seguimos con el siguiente concepto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cobranza de estas pólizas por parte de la aseguradora. La cobranza implica el cobro y la aplicación de esa cobranza de forma contable. Entonces, el hecho de cobrar significa conseguir el pago de la prima y aplicar va a ser esa acción de registrar contablemente el dinero de la prima cobrada en la póliza correspondiente. El concepto de cancelar va a ser que se van a descontar de los registros que tengamos de la prima. Bueno, algo importante y como para dar un poco de contexto, les decía que las pólizas son de manera anual, ¿no? Entonces, cada que generamos una nueva póliza o un nuevo contrato de seguros, entonces tenemos que hacer el reconocimiento de todo lo que va a implicar. Y esa implicación va a ser la prima, va a ser el IVA que genere esa prima, va a ser la comisión que le tengo que pagar a la gente, y después, en cada uno de los periodos, si es que tengo un pago fraccionado, va a ser esa cobranza. Y esa cobranza significa que yo ya reconocí en un momento inicial que iba a recibir tanto monto por la póliza completa, pero hasta el momento en el que empiece a cobrarlos realmente es cuando puedo decir que el dinero es mío. Porque si no lo estoy cobrando, significa que la póliza puede cancelarla en cualquier momento el asegurado y yo tendría que, o tengo la obligación de devolver esa prima si es que ya se pagó algo. Entonces, como que no es mía hasta que ya se devengó. Y esas cobranzas, pues pueden ser varias veces al año, dependiendo de la periodicidad con la que se haya acordado este contrato de seguros. Entonces, la parte de cancelar va a ser el descontar de los registros la prima que no haya sido pagada. Y cuando se emite esa póliza, el asegurado normalmente tiene 30 días hábiles para poder pagar la prima y que se aplique en el sistema para evitar una cancelación. Solo eso va a aplicar para la primera fracción. Después de eso va a depender mucho de las condiciones de la aseguradora, pero ya va a tener menos días el asegurado para poder hacer esos pagos fraccionados y que se siga viendo aplicada esa póliza. ¿Por qué es tan importante esta parte del pago o de la cobranza? Porque para cubrir un siniestro, supongamos que tenemos una póliza que se paga de manera mensual y se va a cubrir un siniestro. Ocurre el siniestro y entonces el asegurado busca a la compañía aseguradora, le solicita el pago de la indemnización, pero si esta póliza no está pagada al corriente o el pago de esa periodicidad no se ha hecho de forma correcta, entonces la compañía aseguradora pues no puede pagar ese siniestro porque no está como que vigente, no está aplicado ese cobro. Entonces por eso es tan importante esta parte de la cobranza para todas estas pólizas porque es la única forma de asegurar que el pago de los siniestros sí se vaya a realizar en tiempo y forma. Ahora tenemos otro concepto que es el de rehabilitar. El de rehabilitar se utiliza cuando una vez que ya se canceló una póliza y que no ha terminado su año de vigencia, entonces si el asegurado puede, el asegurado puede pagar la prima correspondiente al tiempo en el que no ha pagado. Entonces, por ejemplo, nos quedamos en el mes 3, es una póliza que se paga mensualmente, no se ha pagado hasta el mes 6. Algo que sí puede suceder es que el asegurado mande un correo, una carta o algo a la aseguradora, solicite su rehabilitación y en ese momento pues vuelve a activarse este seguro. Siempre y cuando no haya existido un siniestro y pueda demostrarse que no existió un siniestro desde el momento en el que dejó de pagar hasta el momento en el que se rehabilite esta póliza. Es un concepto muy importante porque pasa bastante seguido. Que se te puede pasar algún pago o que le ibas a cancelar, pero ya no. Entonces, sí puedes recuperar esa póliza siempre y cuando no hayas tenido ningún tipo de siniestros y cubras la prima que no se pagó en esos periodos. Después tenemos aquí el concepto de agentes. El concepto de agentes va a ser el registro y el pago de las comisiones, los bonos o los premios que se van a originar por la venta de seguros. Estos agentes pueden ser personas físicas o personas morales que se encargan de comercializar nuestro seguro y van a ser un intermediario entre el asegurado y la aseguradora. Entonces, normalmente son esas personas que consiguen a los clientes, les hacen esta pues emisión de la póliza y se les paga a una comisión, un bono o algún tipo de premio si es que venden de forma correcta estos seguros.
Después tenemos el concepto de liquidez. Liquidez van a ser todas las reservas y habíamos platicado un poco antes acerca de la reserva de riesgos en curso. La reserva de riesgos en curso, como otras tantas reservas, nos permite tener dinero disponible o tener liquidez para pagar siniestros. Decíamos que la reserva era una parte de la prima directa que íbamos haciendo un guardadito o lo íbamos acumulando para que en dado caso de que existiera un siniestro, lo pudiéramos utilizar. Para eso sirve, para tener liquidez y hacer frente a las obligaciones. En este caso, pagar liquidaciones por siniestros. Y después tenemos otro concepto que es la solvencia. La solvencia, lo que nos dice para una compañía aseguradora y en general para cualquier tipo de compañía, es cuando se tiene la capacidad de cubrir los pasivos o las deudas con los activos que se tienen o que se cuentan. Esto es un término medio contable, pero aplica mucho, sobre todo en términos de seguros, por el tema de las reservas. Una compañía aseguradora tiene que demostrar que sus fondos propios admisibles o este concepto de solvencia existe. Y que existe significa que tiene suficiente dinero, suficientes reservas para poder hacer frente a las obligaciones futuras, es decir, a la parte de los siniestros o cualquier otro tipo de deuda que se tenga con alguien. Entonces, cuando se tiene la capacidad financiera de cubrir eso, se puede decir que es una empresa solvente y por lo tanto puede seguir operando de manera correcta. Las compañías aseguradoras, perdón, están muy reguladas. Entonces, esta parte de tener reservas correctas, de tener el dinero suficiente, la liquidez suficiente, es muy importante y es algo que siempre les está monitoreando la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas porque necesita que siempre pueda cumplir con las obligaciones con los terceros, en este caso con los asegurados. Profesora, Sí, tengo una duda. sí. De lo que comentabas al principio, que es importante la aplicación de, bueno, el registro del dinero, o sea, como que ya cuando de verdad están cobrando, es que no entendí al principio porque, pues según yo, o sea, así el asegurado cancele su póliza, pues ya es un contrato firmado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendría que pagar el primer mes, por ejemplo. Ah, sí, ese sí, pero solamente lo que está corriendo, pero todo lo demás se le debería devolver. Hay dos casos, ¿no? El primer caso es que el asegurado llegue y pague de forma anual. Hoy pago el resto del año. El segundo caso es que el asegurado vaya pagando de mes a mes. Entonces, hay dos tratamientos que hace la compañía aseguradora. El primero es que en el día uno, cuando ya conoce cuánto va a valer ese contrato, cuánto va a valer la prima, cuánto va a durar, lo registra contablemente en sus cifras. Pero todavía no es su dinero como tal. Es como una estimación de lo que va a percibir en el año por ese contrato. Pero el dinero todavía no cae en el banco en caso de que el asegurado lo pague de manera mensual, por ejemplo. Si el asegurado lo paga de manera anual en el día uno, entonces sí, el dinero ya está en el banco, pero no todo es suyo. Es su dinero hasta el momento en el que va pasando el tiempo. Por ejemplo, en el mes uno, bueno, en el mes dos ya pasó el dinero del mes uno, entonces ese ahora sí es su dinero porque no ocurre un siniestro, porque ahora sí, en caso de que lo cancele, no se lo voy a devolver porque ya fue mío, pero solo es la parte de la prima de vengada. Todo lo demás, todos los 11 meses o los 10 meses o los 9 meses restantes, todavía no me pertenecen del todo. Entonces, todavía no los puedo aplicar a mis cifras o todavía no los puedo reconocer como que son míos porque todavía no pasa el tiempo. Todavía puede ocurrir algún siniestro en ese tiempo o puede existir una cancelación y yo le tengo que devolver la prima al asegurado. Entonces, por eso todavía no puedo reconocer que es mía. Entonces, por eso son un poco distintas ambas cosas. Una cosa sí es cobrarlo y consigues que el pago, que puede ser que te lo den, y otra cosa es aplicarlo, que significa que ahora sí es tuyo porque ya es una prima de vengada. No sé si me explico. Sí, sí, ya me quedó ¿Sí? más claro. Sí, gracias. Perfecto. ¿No hay de qué?
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, maestra. No. Ok. Bueno, entonces si ya terminaron de copiar, hasta aquí lo dejamos y nos veremos la siguiente clase. Si no, se los dejo unos minutitos más. Vale, sí, gracias, maestra. Hasta la otra clase. Profesora, gracias. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.